Hoy comenzamos una nueva serie dentro de lo que tiene que ver con el reino de Dios, una serie que he titulado Nuestra seguridad en Jesucristo. Y dentro de esta serie de nuestra seguridad en Jesucristo, vamos a hablar hoy de un tema que lleva como título, fue por su gracia, no por mis obras. Diga conmigo, fue por su gracia, no por mis obras. Debemos notar una cosa, que de todas las religiones, el cristianismo es el único que ofrece a los seres humanos una salvación por gracia, no mediante las obras. Todas las religiones involucran a Dios más las obras. Sí, Dios, pero también hay que hacer esto. Dios más las obras. Si nosotros miramos el judaísmo, miramos los mormones, ellos hacen caso y creen en Dios, pero también creen en su profeta y en los libros, en los escritos de él. Entonces, creen en Dios, pero sumémosle también los escritos de nuestro profeta. Ni qué hablar de los testigos de Jehová inundando toda la ciudad con su literatura. ¿Y saben por qué ellos lo hacen? Porque creen que al hacer esto, entre más trabajo pongan, entre más obras hagan, más tienen derecho a ganarse en la salvación y la vida eterna. Si nosotros miramos la luz del mundo, esa religión, la luz del mundo, igual. Ellos con sus reglas, con sus creencias que han impuesto, creen que al seguir esas reglas van a ganar la vida eterna. Si miramos el islamismo, con sus creencias pensando que inmolándose, que haciendo atentados y matando personas, con eso van a tener el paraíso, creyendo que entre más mujeres tengan, más van a ser purificados y van a tener acceso al paraíso, a la vida eterna. Ni de qué hablar del catolicismo, que hablan de hacer una cosa, hacer la otra, obras y lo demás, para poder ganar a través de las obras la vida eterna. Pero infortunadamente también encontramos un sector del cristianismo que también creen eso, que creen que sí Jesús, creen que sí Dios, pero también hay que hacer obras. Que para ser salvo sí hay que creer en Jesús, pero se tiene que bautizar, por ejemplo. Que si no se bautiza, si no hace esa obra, entonces no va a ser salvo. Vamos a la Biblia, por favor, vamos a estudiar Efesios capítulo 2, a partir del verso 5. Dice la Biblia, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si nosotros analizamos estos 5 versículos que hemos leído, hay una palabra que predomina, que resalta fuertemente, y es la palabra gracia. ¿Qué es gracia? El original griego de la palabra gracia es la palabra charis, que significa favor inmerecido. El charis, la gracia de Dios, el favor inmerecido, que parte de Dios para con nosotros los que creemos. Ese favor inmerecido parte de Dios para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos. En otras palabras, la gracia es un acto bondadoso del corazón de Dios por el cual todo aquel que cree lo recibe. Ahora, ¿cuál es ese regalo que habla aquí? ¿Cuál es esa gracia? ¿Cuál es ese gran regalo que el Señor nos ofrece? Que el Señor nos ha dado. Ese regalo es la salvación. La salvación. Es decir, que la salvación es un regalo que nosotros no merecemos. No lo merecíamos. Y no solamente eso, escúchenme bien. No solamente que no lo merecíamos, sino que no teníamos cómo ni con qué pagarlo. Porque la salvación es algo que es impagable. Que por más esfuerzos que nosotros hagamos, por más lucha, por más
actividades que hagamos, ninguno de los seres humanos en esta tierra, por lo que haga, puede ganarse la salvación. El único requisito para ganarnos la salvación es uno solo. Y ese requisito es solamente creer. Creer en Jesús. Creer en lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo único que el Señor necesita. Crea. Crea en lo que mi Hijo Jesús hizo. Crea en todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si tú crees, si tú te arrepientes de tu vida y pones la confianza en Jesús, vas a obtener la salvación. Les voy a poner un ejemplo de lo que es la gracia. Si tenemos un joven que está por terminar su carrera, va a terminar su carrera de ingeniería, y le dice al padre, dice, papá, yo quiero que me des un regalo ahora que me gradúe como ingeniero. Yo quiero que me regales un viaje a Europa. Y le prometo, papá, voy a esforzarme, voy a luchar, voy a sacar las mejores calificaciones, voy a sacar un 10 en ese examen final cuando me gradúe. Y el joven comienza a estudiar, comienza a prepararse, y el papá lo ve que se trasnocha, que hace el mayor esfuerzo. Pero ¿qué resulta después del examen? Resulta que perdió el examen. Sus notas no fueron las mejores. Y sin embargo el papá le dice, hijo, yo vi tu esfuerzo, vi tu educación, vi todo lo que tú quisiste hacer, tu intención, pero no ocupaste el mejor lugar, no sacaste las mejores calificaciones, al contrario, reprobaste. Sin embargo, el viaje a Europa te lo voy a dar. ¿Eso se llama qué? Gracia. Un favor que no se lo merecía. Porque por lo que había hecho y por sus resultados, no tenía derecho a obtener ese gran regalo. Sin embargo, el Padre, en su bondad, en su generosidad y en su amor, decide darle el regalo a su hijo. ¿Eso se llama qué? Gracia. Un favor que no merecemos. Ahora, ¿qué podría esperar? ¿Cuál podría ser la respuesta de ese hijo frente a ese enorme regalo de su padre? Lo mínimo que el padre podría esperar frente a eso es un ¿qué? Un agradecimiento. ¿Es así o no? Pues mucho más que eso es lo que el Señor nos ha regalado. Mucho más que eso. Porque como lo vimos la semana anterior, no hay un precio. Lo más grande, lo más valioso de este mundo es Jesús, y el Señor nos lo regaló. ¿Qué estará esperando el Señor de nosotros? Seguramente que el Señor, en contraprestación a eso, estará esperando un agradecimiento de parte nuestra. Ahora, muchos, a pesar de que tenemos ese regalo tan grande, tan valioso, que no tiene precio, impagable, seguimos quejándonos. Quiero cambiar ese carro que ya está muy viejo. Es que mire mi vida, es que mire lo otro, es que tengo este problema, tengo esta dificultad. Y nosotros nos la pasamos delante de Dios lamentándonos y quejándonos por todos los problemas que podamos tener. Y no tomamos una actitud de agradecimiento por todo lo grande. Porque nos olvidamos que eso tan grande, esa gracia de Dios es tan grande que no es absolutamente nada comparado con todos los problemas que podamos tener en esta tierra. Que todo lo que podamos pasar en esta tierra sencillamente es nada comparado con todo lo que Dios tiene para entregarnos. Pero Dios espera. El apóstol Pablo dijo, sean agradecidos en todo. Den gracias en todo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Notan eso? Las abundantes ¿qué? Riquezas. O sea, note que la gracia de Dios es la riqueza más grande que podemos tener nosotros. Tenemos abundantes riquezas. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Cómo es que obtenemos esa gracia? ¿Por medio de qué? De la fe. Ahora viene una pregunta. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Lo conocemos porque lo hemos hablado mucho. Uno podría definir la palabra fe con confianza absoluta en Dios. Pero vamos a resumirla más. Fe sencillamente es creer. ¿Qué es fe? Creer. El único requisito que Dios demanda es que creamos. Creamos en Cristo Jesús, que cargó con nuestros pecados. Creamos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Creamos que a través de lo que Cristo hizo hemos sido perdonados de nuestros pecados. Que hemos sido justificados con Dios. Que ya los pecados que teníamos, ya hemos sido libres. Que el Señor nos ha libertado de esa
esclavitud que teníamos nosotros del pecado, que nos tenía hasta el cuello, donde a diario pecábamos y pecábamos y pecábamos, pero que gracias a Cristo Jesús fuimos libres de todo esto. ¿Qué necesitamos nosotros? Si a ti te van a dar un regalo, ¿tú qué necesitas? Si alguien llega con un regalo, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Recibirlo, dale gracias. Gracias por ese regalo. Pero ¿por qué no quiero darte un detalle? ¿Pero por qué? ¿Por qué me traes un detalle? No sé, quiero darte un detalle. Porque no he hecho nada, no importa, es que quiero darte un detalle. Porque si hubieses hecho algo, entonces no era un regalo. Porque era algo que te lo merecías. Por eso es un regalo. Y eso es, dice el versículo 9 de Efesios 2. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿No por qué? Por obras. Esa palabra obras, en el original griego, es la palabra ergón. Originalmente es ergón. Y este ergón traduce tres cosas importantes. Obras traduce trabajo. Trabajo, o sea, ergón es trabajo, esfuerzo, acciones. Es decir, no por tu trabajo, no por tus acciones, no por el esfuerzo que tú hagas. ¿Notan eso? Que lo que Dios dice, no por eso que tú hagas, no por obra. ¿Por qué no por eso? ¿Por qué no? Porque Dios no contempla, no deja abierta la posibilidad que hagamos el esfuerzo, el trabajo, el esfuerzo. ¿Por qué? Sigue diciendo la Biblia, no por obras para que ¿qué? Para que nadie se gloríe. Es que yo sí trabajé, es que yo sí me esforcé, es que yo sí hice muchas acciones, hice esto, hice lo otro, por eso me gané. No es por eso, dígale que está a su lado, no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Vamos a poner un ejemplo hipotético, que mueren dos cristianos y van al cielo, y allá entonces así como nos han mostrado, entonces está Pedro con toda esa cantidad de llaves, y entonces Pedro le dice, bueno, ustedes, ¿por qué creen que tienen derecho a entrar al cielo? Uno de los dos cristianos le dice, yo tengo derecho a entrar al cielo porque fui buena persona, fui buen cristiano. 3 veces en la semana iba al hospital a visitar a los enfermos. 2 veces en la semana me iba para el penal a visitar a los que estaban encarcelados. Y 2 veces en la semana iba a las calles y les daba de comer a los niños hambrientos. Yo he hecho méritos para estar acá. Y el otro dice, no, eso no es nada. Eso no es nada. Entonces, si es por mérito, tengo más mérito yo. Yo iba 5 días en la semana a visitar a los enfermos. Todos los días iba al penal a visitar a los encarcelados. Y todos los días le daba de comer a los niños hambrientos y a los necesitados. Pero no es por eso. O sea, no es por lo que yo haga que tengo derecho a entrar al cielo, a tener la salvación. Porque eso lo que ha traído, ese tipo de obras y de manifestaciones, lo que ha traído, ¿qué es en la vida de las personas? Competencia. Jactancia, es que yo sí he hecho, es que yo sí tengo, mire mi grupo que tengo, mire la iglesia que tengo, es que yo, no. Dígale que está a su lado, no es por obras para que nadie se gloríe. Voy a ponerles un ejemplo que Jesús citó en la Biblia, Lucas capítulo 18, verso 9. Vamos a mirar ese ejemplo que Jesús puso frente a este tema. Lucas 18, del 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, mis amados, el asunto de la salvación no tiene que ver con lo que yo haga, con las obras que yo haga. Porque si fuese por eso, si Dios dejara contemplado eso, entonces Dios diría: haga esto, haga lo otro.
Cuando nosotros lleguemos al cielo, cuando Dios nos permita en su misericordia poder entrar allá, no va a ser por nuestros méritos. Para que alguno diga, es que yo estoy acá y entré al cielo, porque es que yo sí. No, no es para nuestra jactancia. Por eso tiene que ser por gracia únicamente, no por ninguna cosa que nosotros hagamos. Dígale que está a su lado. La salvación tuvo que venir totalmente del cielo. ¿De acuerdo? Como para descartar cualquier pensamiento que digas que es lo que yo haga. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí la palabra clave para analizar es la palabra justicia. Justicia de Dios. Justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es la virtud de darle a cada persona lo que se merece, lo que le corresponde. Esa es justicia. Justicia, darle a cada persona lo que le corresponde, darle a cada persona lo que merece. Según los derechos que tenemos por la Constitución, como ciudadanos colombianos, tenemos derecho. Por ejemplo, ¿derecho a qué? Derecho a la educación, derecho a la vida. ¿Qué más? Derecho a la alimentación, a la libertad de cultos. Son derechos que tenemos. Pero así como nosotros tenemos derechos, también tenemos ¿qué? Deberes y obligaciones. ¿Obligaciones de qué? De cumplir con lo que está establecido en la ley. Eso es, así como está contemplado humanamente derechos, también demandan obligaciones. ¿Y qué pasa cuando nosotros incumplimos las obligaciones? Las leyes, ¿qué pasa? Estamos infringiendo la ley. Y como infringimos la ley, entonces estamos cometiendo un delito. Y como cometemos un delito, entonces tenemos que pagar por ese delito, porque somos unos infractores. Bien, en la Biblia también, espiritualmente hablando, nos muestra que así como tenemos privilegios y la gracia y lo demás, también hay unas leyes. Y cuando nosotros incumplimos el mandato de Dios, cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando pecamos, entonces al igual que en la tierra hay una ley, hay un juicio y lo demás, también espiritualmente hablando sucede lo mismo. Con una gran diferencia, mis amados, que las leyes terrenales pueden ser, ¿qué? Violentadas, pueden ser ¿qué? Se puede pagar por eso, ¿verdad? Pero en las leyes divinas, diga conmigo, las leyes de Dios no pueden ser sobornables. Son completamente insobornables. O sea, Dios es insobornable. Es decir, que nadie puede decir, yo peco, yo hago lo que sea, pero como estoy ayudando a fulano de tal, como estoy siendo buena persona con aquel, como doy mercaditos por allá, entonces peco, infrinjo la ley y quiero sobornar a Dios a través de mis obras. Diga conmigo, con Dios no sucede. Dios es insobornable. Colosenses capítulo 2, versículo 13, solamente regístralo, permítame, yo se lo leo. Colosenses 2:13, dice la Biblia, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿En qué? En pecados. Así estábamos nosotros. Así era la condición. Éramos unos pecadores. Y la justicia demandaba el castigo porque éramos infractores, porque habíamos ofendido a Dios. Pero Dios, escúcheme eso, Dios a través de Cristo Jesús pagó por nosotros y Él se hizo justicia por nosotros, como dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, regístralo ahí. Al que no conoció pecado, al que no conoció ¿qué? Pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Es decir, escuchen esto, es decir, que la justicia que Dios demandaba, el castigo que merecíamos nosotros como infractores, esa justicia que Dios demandaba fue satisfecha ¿por quién? Por Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él pagó en la cruz del Calvario. Esa deuda que teníamos, se satisfizo eso
esa multa que teníamos, esa condena que teníamos nosotros, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, se pagó. Y con ese pago en la cruz del Calvario, Dios quedó satisfecho. Es decir, que Jesús pagó por nuestra justicia. Romanos capítulo 3, versículo 23, ustedes lo conocen. Dice la Biblia, por cuanto que todos pecaron. Todos. En ese todos involucra ¿a quién? A todos. Aún al que se cree muy santico. Aún al que se cree muy... Aún al Papa y a todos. Todos nos incluimos ahí. Por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Y como consecuencia de haber pecado, ¿cuál era el resultado? ¿Cuál era la multa por el pecado? Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Biblia? Están ¿qué? Destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Y así estábamos. Por cuanto todos pecaron. Destituidos. Y ese es el pago de la justicia. Pecó y la condena, la sentencia es destitución de la gloria de Dios. Pero sigamos en Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay varias palabras importantes para analizar. Y vamos a encontrar algunas palabras que para algunos va a ser extraña. Otros ya de pronto están más familiarizados. Una de ellas es la palabra justificados. ¿Qué significa ser justificados? Vamos al original. El original griego de la palabra justificado es la palabra dikaio con doble O. Dikaio. Esa palabra dikaio originalmente es declaración de inocencia. Originalmente dice. Declaración de inocencia por parte de Dios para con el hombre. Declaración de inocencia. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, sinceramente, confesamos nuestros pecados al Señor y ponemos nuestra fe, es decir, creemos en Jesús, en ese momento, escúcheme muy bien, en ese momento tus pecados fueron limpiados. Es decir, el veredicto de Dios en ese momento por lo que tú has hecho es declarado inocente, es declarado que no debes nada, es declarado una persona sin culpa. Dios dice, alguien ya pagó por ti. ¿Quién pagó por nosotros? Cristo Jesús. ¿Qué hicimos nosotros? Lo único que hicimos es creer. Nos declara inocentes. Y en ese momento se aplica la palabra de 2 Corintios 5, 17, que ustedes la conocen. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo pecador que éramos nosotros ha pasado. Y se aplica la palabra de el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Ninguna condenación. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque ya no hay una factura por pagar. Porque ya nosotros somos declarados inocentes, sin culpa, que no vemos nada. ¿Por qué? Porque alguien, que no fuimos nosotros, alguien pagó el precio por nosotros. Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 29, declara que ninguna persona en Colombia puede ser condenada por el mismo delito 2 veces. Eso dice la Constitución colombiana. Si en la Constitución colombiana ninguna persona puede ser judicializada 2 veces por el mismo delito, cuanto más en lo espiritual. Es decir, que aquel cargo que estaba contra nosotros ya fue pago por Cristo Jesús. Y si Cristo pagó por nosotros, nosotros no tenemos por qué pagar eso. Eso se llama, diga conmigo, gracia. Gracia. Son las mismas palabras que están declaradas en el libro de Isaías 53, desde el verso 3 en adelante. Porque todo lo que venía contra nosotros cayó, fue lanzado. Toda la justicia quedó satisfecha a través de Cristo Jesús. Dice Isaías 53, verso 3. Hablando 750 años antes de Cristo, dice la Biblia,
despreciado y desechado entre los hombres. Es una palabra profética de Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. El castigo que era contra nosotros cayó sobre Cristo Jesús para que pudiéramos tener la paz con Dios. ¿Quién logró eso? Cristo Jesús. Ahora, viene algo importante. Volvamos a Romanos capítulo 3, versículo 24, para analizar otra de esas palabras. Esa es la palabra justificado, pero sigue diciendo Romanos 3:24. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Cómo fuimos justificados? Creo que no tengo que profundizar mucho ni ir al original. ¿Qué es la palabra gratuitamente? Gratis, que no nos costó nada. Eso es lo que, más claro. Fuimos justificados gratuitamente. Y óigame bien, los presentes y los que van a estar escuchando este mensaje posteriormente. La Biblia dice que lo que nosotros hemos recibido de gracia, lo demos como de gracia. Da de gracia lo que has recibido de gracia. ¿Es así o no? Es decir, que las cosas de Dios, la salvación y todo lo que nos ha dado, dice la Biblia que nos la ha ofrecido de una forma que gratuita, gratis. Entonces, ¿de dónde acá ahora los cristianos, comillas, ponen tarifas para que una persona vaya y escuche la palabra de Dios? Para que una persona vaya y adore a Dios. ¿De cuándo acá fue que entró esa práctica para que las cosas que Dios dejó gratis, ahora le pongan una tarifa? Si tú quieres ir al concierto para alabar a Dios, ahora tienes que comprar un pase, y si quieres estar más cerca al artista, entonces cómprate una entrada VIP para que puedas estar cara a cara con el artista, pero te vale más. ¿De cuándo acá? Entonces, ahora, eso que Dios había dicho originalmente, que tenía que ser gratis, ahora ¿por qué los hombres pseudocristianos dicen que hay que pagar? ¿Quieres escuchar al cantante de moda? Pues ven, entonces. Ahora, yo sé que los que van a escuchar eso van a decir, ay, pero es que usted no sabe que hay que pagar, hay una logística y los gastos, entonces ¿qué? Sí. Y entonces yo pregunto, ¿será que Dios es insuficiente para poder dar los recursos para poder sufragar los gastos de un evento? ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios no tiene el poder para eso? ¿Por qué tenemos que recurrir a nuestras artimañas, estrategias humanas de mercadotecnia y lo demás para poder entonces nosotros vender cosas que realmente y bíblicamente dice que son gratis, gratuitamente? Pero escúcheme esto que va más allá. Cuando se hace eso, ¿qué está pasando con la palabra? Cuando nosotros leemos una palabra y dice que hemos sido justificados gratuitamente, que las cosas de Dios son gratis y nosotros le ponemos un precio, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos tomando el evangelio, lo estamos mezclando y lo estamos corrompiendo. Y es un evangelio corrupto. Ahora, es tan corrupto aquel que le pone una tarifa para que vengan a escuchar la palabra de Dios, como aquel que paga su entrada para eso, porque está patrocinando eso. Entonces, si una persona no tiene los 30,000 pesos, para citar un ejemplo, los 30,000 pesos para entrar a escuchar al famoso apóstol o predicador que haya venido, pero que la entrada le vale tanto, no tiene los 30,000 pesos y él necesita la salvación, entonces ¿qué con esa persona? No, como no tiene plata, no tiene derecho a la salvación. Es decir, para ganar la salvación hay que pagar. Pero no se diga de los programas de televisión y lo demás. Pacte. Usted solamente gire $20 y nosotros vamos a estar orando por eso. Eso es mentira, mis amados. Mentira. Y lo han tomado las cosas de Dios y lo han corrompido tanto, donde ya la gente no quiere ni siquiera escuchar las cosas de Dios. Han colocado una barrera, han colocado una pared, una muralla y dicen, no quiero nada de Dios. ¿Por qué? Por causa de esos corruptos que han cogido las cosas de Dios como un negocio. ¿Pero qué será eso lo que Dios quiso? Dígale que está a su lado, no se pueden comprar las bendiciones de Dios. Diga,
toda gracia y todo favor de Dios es gratuito. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios es fiel y Dios sostiene. No necesitamos meterle artimaña. No necesitamos, sí, Dios, pero coloquemos esto también. No, mis amados. Sigamos en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, y viene otra palabra interesante, mediante. Es decir, escúcheme en esto, es decir, que hubo alguien y que hubo algo que sucedió para que la gracia se manifestara. Hubo alguien que hizo algo. ¿Quién fue el que hizo algo? La redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y viene otra palabra interesante ahí, que es redención. Redención. Originalmente, en el griego, la palabra redención es la palabra apolutrosis. Así como suena, apolutrosis. ¿Qué es esa palabra apolutrosis? ¿Qué traduce? Traduce pagar por un rescate para liberar a un esclavo. En estas culturas de pronto ya hoy en día nosotros tal vez nos cuesta entender eso. Pero en las culturas cuando se escribió lo entendieron nítidamente. Porque en esas culturas se acostumbraba a tener esclavos. ¿De acuerdo? Y iban a las plazas. ¿Cómo se llamaba esa plaza donde iban a el desfile de los esclavos? ¿Cómo se llamaba? ¿El qué? El ágora. ¿Recuerdan? El ágora. Donde estaban todos los esclavos y eran expuestos. ¿Y qué sucedía ahí? Literalmente había unas subastas para liberar a esos esclavos. Pero ahí dentro de esos habían hombres, buenos hombres, que tenían dinero, tenían la capacidad. ¿Y qué hacían estos hombres? Después de que ya estaba al final de la subasta, ya habían hecho la última oferta por ese esclavo y ya estaban listos para venderlo, entonces se levantaban esos hombres y dijeron, momentico, yo doy el doble por ese esclavo. ¿El doble? Sí, doy el doble por ese esclavo. Y pagaba. Y entonces se quedaba él con el esclavo. Llegaba él con el esclavo, le decía, yo he comprado por ti, tú me perteneces. Pero ahora, a partir de ese momento, yo no estoy de acuerdo que los hombres sean esclavos. A partir de ahora, tú estás completamente libre. Puedes irte, no hay ningún problema. No, pero te puede decir, tú me perteneces, te dejo en libertad. Yo te compré para que seas libre. Entonces estos esclavos decían, yo no me voy, yo no me quiero ir. Déjeme, Señor, por favor, estar con usted. Yo quiero seguir siendo un esclavo, pero ahora quiero ser un esclavo por amor. Que fue la canción que cantamos. Esclavo por amor. Yo quiero ser un esclavo por amor. No porque me toque, no porque ese fue mi futuro, no. Es porque yo ahora quiero estar ahí. Escúchame. Este que pagó el precio y el rescate por nosotros se llamó Cristo Jesús. Estamos ahí en ese ágora, donde no valíamos nada. Y Él pagó por nosotros. ¿Qué será lo que espera Jesús de nosotros ahora con respecto a lo que Él hizo? ¿No será que el Señor también está esperando que nosotros le sirvamos por amor? Y que cuando nosotros vengamos a la iglesia, cuando busquemos las cosas de Dios, las busquemos por amor y no porque nos toca. No, es que tengo que ir a la iglesia porque de pronto me condeno. No, es que tengo que hacer esto porque... No. Lo que el Señor espera también, así como esos esclavos de esa época, es que nosotros le correspondamos con amor y que le podamos decir con todo nuestro corazón, no solamente cantando una canción, sino que podamos decirle, Señor, yo quiero ser un esclavo por amor. No porque me toque, sino porque, Señor, estoy valorando, he visto tu gracia y lo único que yo tengo que hacer es los años que restan en mi vida, quiero dar lo mejor para ti. Quiero servirte con todo mi corazón. Quiero dar, si tengo talentos, dones que tú me has dado, Señor, los quiero poner a disposición. Todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, ahora lo brindo y quiero ser un esclavo por amor. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Nos compró para ser libres de la esclavitud del pecado. Hay otro pasaje en la Biblia que está en Romanos capítulo 6, verso 23. Ustedes lo conocen muy bien. Porque la paga del pecado es que muerte. ¿Muerte qué? Muerte eterna. La paga del pecado, o sea, el resultado de nuestro pecado nos trajo muerte. ¿Qué es muerte? Separación de Dios. Porque la persona que está en pecado está separada de Dios. Separada de Dios. Tiene muerte eterna, tiene castigo eterno. Pero hay una palabra interesante que dice aquí. Mas la dádiva de Dios, la dádiva, ¿qué es la dádiva?
¿Qué es dádiva? Un regalo. Mas la dádiva de Dios, ¿qué dice la Biblia? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente Dios nos habla de regalo, ¿notan? Aquí ahora nos lo habla de otra manera, nos lo muestra como dádiva. Pero si nosotros vamos al texto donde comenzamos hoy el estudio, en Efesios 2, encontramos en el versículo 8, dice que por gracia somos ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros porque es un don. ¿Es un qué? Don. Esa palabra don que está ahí es en el griego original, es la palabra, escuchen esto, es la palabra dorón. Originalmente la palabra dorón en el griego es la palabra nuevamente regalo. ¿Qué fue lo que nosotros tuvimos que hacer? Fíjense cómo el Señor nos bombardea por todo lado para que podamos entender. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer nosotros? Solamente que creer. Fue un regalo que Dios nos dio. No tenemos que pagar nada, mis amados. Dígale que está a su lado. No hay que pagar nada. El único requisito es creer. Como ya tenemos armado todas las palabras como difíciles, podemos volver a retomar ese libro de Romanos 3:24. Y podemos entonces hilarlo ya con el original para entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Romanos 3:24. Siendo justificados, es decir, siendo declarados sin culpa, ¿sí? Se lee así, siendo declarados sin culpa, gratuitamente, es decir, gratis, siendo declarados sin culpa gratis por su gracia, es decir, ¿por qué? ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido, declarados sin culpa gratis por su regalo inmerecido mediante la redención. ¿Qué es redención? Pago por el rescate que es en Cristo Jesús. Ahora, nota el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. Y viene otra palabra difícil para muchos entender. ¿Es la palabra qué? Propiciación. Del original griego, hilasterium, con J. Hilasterium. Hilasterium quiere decir, significa víctima expiatoria. Víctima expiatoria. Es decir, que había que sacrificarse una víctima expiatoria. ¿Recuerdan ustedes el relato del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que iba rumbo a la tierra prometida y Faraón no los dejó ir? Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mandó un juicio contra ellos y envió un ángel. ¿Para qué? Para que matara a ¿quiénes? A los primogénitos. Pero también le dio una orden a Moisés. Le dijo, dile a mi pueblo que tomen un corderito blanco, blanco, blanco. Es decir, sin ningún tipo de mancha. El mejor, que esté completamente sano. Y que lo tomen los padres de familia de cada una de las casas y que lo degollen. Y que con esa sangre marquen los dinteles, los bordes de las puertas y de las ventanas, para que cuando pase el ángel de la muerte y observe la sangre, pase derecho y no venga muerte. Enseñanza. Si no estamos lavados con la sangre de Cristo, el Cordero, va a venir muerte. Todo aquel que no esté lavado con la sangre del Cordero va a morir. Pero si está los dinteles con la sangre del Cordero, la muerte pasa del arco. ¿Qué sucedió allá? ¿Qué pasaba con aquellos? No, pero eso tampoco, no, nosotros no creemos eso. ¿Qué sucedió con aquellos que seguramente hubo muchos que no creyeron en eso, no hicieron eso? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué seguramente sucedió con ellos? Que murieron sus primogénitos. Claro. Y mató a los primogénitos. ¿Sí? ¿Por qué? Por no hacer caso, por desobedecer. ¿Recuerdan cuando Juan, capítulo 1, versículo 29, vio a Jesús venir y dijo, he aquí, ¿el qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, es decir, la víctima expiatoria. Esa sangre de ese corderito que era rociada ya, estaba haciendo algo. Estaba tipificando lo que vendría siglos después en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso estaba tipificando. Es una enseñanza. Recuerde que todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra
del Nuevo Testamento. Pero quiero que pongan atención en algo. Versículo 25, volvamos a Romanos 3. A quien Dios puso como propiciación, es decir, como víctima expiatoria. Y viene otra palabra, víctima expiatoria, que es la palabra expiar. Esa palabra expiar viene del vocablo griego, la palabra kafar, con K y con F, kafar. ¿Qué es la palabra kafar? Es la palabra cancelar, condonar, perdonar y hacer limpio. Es eso. ¿Qué significa esto? Que por la muerte de este Cordero inocente, que representa a Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, y su muerte, fuimos expiados. Es decir, nuestra deuda fue cancelada, fue perdonada. ¿Qué más dice? Nos hizo limpios. Eso es la palabra expiar. Entonces dice el versículo 25 de Romanos 3. Pongan atención. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre. Es importante eso. Una de las cosas, digamos, que marcan la diferencia y que tenemos que seguir mientras Dios nos permita es dándole el valor que corresponde a la sangre. Ya en algunos lugares que se precian de ser cristianos, ya quitan de sus signarios la sangre de Cristo. Porque es que eso es como tan duro, como tan cruel, como que no hable, como tan desagradable, esas imágenes tan... Mire, esa película de Ned Gibson, La Pasión de Cristo, es una pequeña aproximación de lo que realmente Cristo padeció por nosotros. Es pequeña, humanamente ningún actor podría verdaderamente pasar por esas escenas tan duras que pasó Cristo Jesús realmente. Y a nosotros nos parece escandaloso y terrible cuando le mandan el látigo y queda acá y le rasgan, porque así fue literalmente. Le rasgaban, quedaban los pedazos de carne literalmente tirados en el piso. Era una cosa terrible, sanguinolenta, terrible, lo que Cristo pasó por nosotros. Sí, más que es decir, se encarnizaron completamente contra Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino y pagó por nosotros. Derramó hasta su última gota de sangre. Levítico capítulo 17, verso 11, de Levítico 17, 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Esa sangre que corre por nuestras venas, por nuestras arterias, que el corazón bombea, eso es vida. ¿Se ha notado que cuando una persona de pronto se cortó, se puede desangrar? Y como consecuencia de desangrarse, ¿qué puede suceder con una persona? Se muere. ¿Y por qué se murió sin una cortadita? Sí, pero se desangró. Porque cuando se está desangrando, está su vida. Cada vez que Cristo recibió los latigazos, la corona, los golpes, cada vez que Cristo estaba emanando sangre de su cuerpo, estaba entregando su vida por nosotros. Si eso lo hizo Cristo, ¿por qué no estar agradecidos con Cristo? Si dio la vida por nosotros. Y lo único que el Señor espera es que creamos en Él y que seamos agradecidos. Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice la Biblia, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay, diga conmigo, limpieza de pecado. Pero volvamos a Romanos 3, que es el que estamos analizando. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este siglo su justicia. Es decir, Cristo es la justicia de Dios. A quien de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27 de Romanos 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Es decir, todo lo que sucedió fue Cristo el que lo hizo. Entonces Pablo los increpa y les dice, si todo lo hizo Cristo, entonces ¿dónde está vuestra jactancia? Es decir, ¿de qué te la crees? No, es que yo soy espiritual, es que yo soy pastor, es que yo soy líder, es que yo soy cristiano, es que yo soy... ¿Dónde está tu jactancia? No es por nosotros. ¿Dónde está tu jactancia? ¿Qué más dice? Queda excluida, es decir, no la vamos a tener en cuenta, no la tiene en cuenta. Porque, ¿cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Están entendiendo? Que definitivamente, absolutamente, no es por mis obras, es solamente por su gracia. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado
Es decir, declarado sin culpa, sin mancha. Por la fe, sin las obras de la ley. 20. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los incircuncisión? Nosotros, los gentiles. Déjenme ponerle dos ejemplos para ratificarles que no es por nuestras obras. Primer ejemplo, Jesús en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario, al lado izquierdo un hombre, al lado derecho otro hombre. Ambos condenados. Entre otras, la condenación de la cruz del Calvario, de morir en una cruz, esa sentencia de ir a la cruz, no fue Jesús el primero. Eso es algo que venían practicando los romanos. Era la pena de muerte en esa época. Y en ese momento, en ese episodio, está un hombre a la izquierda, un hombre a la derecha, unos ladrones. Personas que habían sido declaradas que no tenían que estar ya, que ya tenían que morir. Uno de ellos lo injuria. Uno de ellos le dice, a ver, si tú dices que eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro dice, cállate, no digas de esa manera. ¿Qué sucedió en esa escena? ¿Qué sucedió con el hombre que creyó? ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿qué hizo ese hombre en esos últimos momentos de su vida para poder tener la salvación, para poder alcanzar la vida eterna? ¿Qué obras hizo ese hombre? ¿Qué fue lo único que hizo? Lo único que hizo fue que creer en Jesús, en lo que él había hecho. Amén. No es por obras. Jesús no le dijo, ¿quieres ir al cielo? Sí, claro. Pero tienes que bautizarte, tienes que hacer esto, tienes que congregarte, tienes que... Una cantidad de cosas y reglas y lo demás que el hombre impone. ¿Será que le dijo eso? ¿Qué le dijo? Lo único que necesitas es creer. Y por cuanto creyó, ¿qué sucedió? Ese hombre fue salvo. Segundo ejemplo. Un hombre llamado Saulo de Tarso. Un asesino. Dice la Biblia que respiraba. Que este hombre, Pablo, como que anhelaba. Este hombre como que tenía una ansia y un deseo. Y dice la Biblia que respiraba amenazas contra los cristianos. Uy, esos cristianos, ¿cómo los odio? Quiero acabarlos. Respiraba amenaza contra los cristianos. Un día va y pide cartas. Déjame esas cartas que yo los traigo y es que los tenemos que acabar. Y coge las cartas y se va. Y cuando va con las cartas, se encuentra con alguien. Con Cristo Jesús. ¿Para dónde va? Entonces dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 5. Saulo de Tarso le dijo, ¿quién eres? Ni lo conocía. ¿Quién eres? Entonces Jesús se presenta y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Inmediatamente aflora la religiosidad. Versículo 6. Él, refiriéndose a Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿Señor qué? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que qué? Que yo haga. Fíjense que la religiosidad siempre va para ganarse los favores de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Y esto el religioso, dijo, ahí está Jesús. Entonces si es Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hizo Jesús? ¿Será que Jesús le dijo, ahora tienes que hacer esto? No. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que ha de hacer. En otras palabras, Jesús lo que hizo fue, lo aplaca. Dice, un momentico, no tienes que hacer nada. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo único que tenía que hacer Saulo de Tarso? Tenía que creer. Ahora, la pregunta es, ¿quién fue Saulo de Tarso? ¿En qué se convirtió Saulo de Tarso? ¿En qué se convirtió? En el gran apóstol Pablo. Pregunta, ¿qué méritos había hecho cuando se llamaba Saulo de Tarso para poderse ganar el privilegio de ser apóstol Pablo? ¿Había hecho algún mérito? ¿Era el más devoto, el más consagrado, el que más? No era por obras. Así, no, es que yo me merezco eso porque yo sí voy, porque yo... No. Dígale que está a su lado, no es por obra. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero más adelante vamos a ver un concepto y es algo donde quiero que por favor revisen sus vidas. Porque, ejemplo,
Judas estuvo también con Jesús. Judas creyó en Jesús. ¿Judas creyó en Jesús? Sí. Pero la fe que Judas tenía era una fe intelectual. Y ahí es donde vamos a estar trabajando. Porque hoy en día pueden haber muchos cristianos que tienen solamente una mera fe intelectual, pero no una fe salvadora. Y eso lo vamos a estudiar ahorita más adelante. Es que es importante entender eso. Hoy hago una pregunta. ¿Qué hiciste para ganarte la salvación? ¿Qué méritos tenías? ¿Eras el mejor? Y es que les digo esto porque uno de los riesgos más grandes que cometemos como cristianos es cuando pretendemos profesionalizarnos en el cristianismo. ¿Qué es esto? Que ya sé tanto, ya conozco tanto, que no me interesa, ya para que voy a la iglesia, ya para que escucho la palabra, ya para que oro, ya para que hago mi voz, ya todo eso lo sé, ya todo lo sé, ya soy un máster en. Y ese es el gran problema. Nosotros siempre, mis amados, por favor, siempre tengamos en nuestra mente que nosotros somos un producto que está ¿en qué? En proceso. No somos un producto terminado. Siempre necesitamos de Dios. Hay momentos en la vida cristiana que la gente dice, no, es que Dios me necesitaba en su obra. Por eso Él me llamó. Con semejante voz de locutor que tengo. Claro, Dios necesitaba de mí. Con semejante talento que tengo. Mire cómo canto de hermoso. Claro, Dios me necesita. Escúcheme, absolutamente nada de nosotros Dios necesita. Y todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo lo que somos es por gracia. Sucedió un momento, ¿ustedes recuerdan las cartas a los romanos? ¿Quién la escribió? Pablo. A Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, Colosenses, Gálatas. Conociendo a Pablo, ¿cuál creen que era la predicación de Pablo? ¿Qué predicaría Pablo? ¿Cuál sería el tema central de Pablo? Cristo Jesús. No predicó nada, solamente a Cristo y Cristo crucificado. ¿Y cómo creen que era el mensaje de Pablo? Que hay que hacer esto, mis amados, para... No. Conociendo a Pablo, seguramente predicó la gracia. O sea, creamos en Jesús. Y cuando Pablo estableció esas iglesias, seguramente comenzaron bien y decían, oiga, sí, de verdad, vamos a creer en Dios, a poner la fe en Dios, vamos a servirle a Dios, vamos a ser esclavos por amor. Sí. Pero comenzó a infiltrarse judíos dentro de la iglesia, que se comenzaron a convertir y comenzaron a llegar a la iglesia, ¿verdad? Y al entrar personas a la iglesia, entonces decían, bueno, listo, sí, Jesús, estamos de acuerdo. Pero no se le olvide que somos judíos. No se le olvide que nuestro padre es Abraham. Claro, Jesús, pero hay que circuncidarnos. Claro, Jesús, pero hay que hacer esto. Jesús, pero hay que hacer lo otro. Y eso estaba minando la iglesia y estaba contaminando. Había una mezcla del mensaje de la gracia con el mensaje de las obras que hoy en día también ocurren. Eso está lleno. Entonces, ¿qué tuvo que decirles? A uno de ellos fue a los Gálatas. Vayan por favor a Gálatas capítulo 3. Entonces Pablo tiene que ir allá o le manda un escrito, porque es una carta carcelaria. Hace un pergamino, eso no es que una notica o un WhatsApp o un mensaje, no. Hace un pergamino y lo manda a Galacia. En Galacia entonces recibe el pergamino el que estaba en ese momento como pastor. Y les dice, muchachos, nuestro apóstol Pablo nos ha mandado este escrito. Nos ha mandado esta enseñanza. Y él extiende el rollo y comienza a leer lo que Pablo les había escrito. Por eso es que es una carta a los Gálatas. Y le comienza diciendo, Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. ¿Qué es la palabra insensato? ¿Sabe qué es la palabra insensato? Originalmente dice sin sesos. Originalmente. No se moleste. Originalmente. O sea, un insensato es una persona que no tiene ¿qué? Sesos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes dirán. Oh Gálatas sin sesos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Se fascinaron. Como hoy mucha gente se fascina. Uy, es que mire esas luces. Uy, es que mire esas multitudes. Uy, es que mire cómo danzan. Uy, es que mire cómo cantan. Uy, miren cómo esto. Uy, es que sale en la televisión. Se fascinan. Hoy en día la gente es muy dada a fascinarse. ¿Es así o no? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Necio es la palabra ¿qué, Richie? Tonto.
Tan necios sois, habiendo comenzado con el Espíritu, entiéndase por la fe, ahora vais a acabar por la carne, entiéndase por las obras. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, Cristo, pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y quedaron ahí. Un regaño del apóstol Pablo. Es falta de seso. Bueno, ocurre otra vez volver a algo que ya usted está. Ya nosotros creamos en Cristo. Porque la gente es muy dada, repito, a ver cosas. Y escúcheme en esto. Aquí es donde muchos cristianos se confunden. Pongan atención. Aquí donde muchos dicen, no, pero es que no entiendo. Porque hay muchos predicadores que de repente andan en homosexualismo o en adulterio. Cantantes que están alabando a Dios, pero están en homosexualismo. Consumen drogas y están en una cantidad de cosas, pero ahí están. Está el evangelista que está mal con Dios, pero que abre su Biblia y comienza a hablar cosas y entonces comienzan a ocurrir cosas. Ocurren milagros, ocurren sanidades y de pronto hasta nuevas conversiones, nacidos de nuevo. Y entonces la gente dice, no, pero no está mal porque Dios lo respalda. Dios mire cómo usa a fulano de tal. Se ha casado 3, 4 veces y está ahí. Mire, Dios no está mal. Mire cómo está ahí. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurren milagros? ¿Será que ocurren milagros? Y la respuesta es sí, pueden ocurrir milagros. ¿Será que ocurren nuevos nacimientos? Puede que ocurran nuevos nacimientos. ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Por qué sean esas cosas? ¿Qué creen ustedes? Dios en su misericordia. Pero algo que es importante y destacar, y es la fe de las personas. La fe en la palabra. Y lo que obra y lo que Dios hace efectivo es a través de la fe de esas personas. En creer en esas personas. ¿Notan? Entonces terminamos muy confundidos viendo una cantidad de maravillas. Recuerda que Jesucristo dijo sobre los anticristos que harían maravillas. En esos últimos tiempos, maravillas. Y esto es lo que hoy se ve. Maravillas, una cantidad de cosas. La gente se deja llevar por eso. La pregunta es, ¿será que yo tengo que hacer cosas o dejar de hacer cosas o solamente necesito creer? Y la respuesta es, necesitamos solamente poner la fe en Jesucristo. Vamos hacia el final, Efesios capítulo 2, versículo 10. Vimos entonces que somos salvos por gracia, ¿de acuerdo? Por medio de la fe. Y eso es un regalo de Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Pregunta, ¿en qué momento nosotros fuimos creados en Cristo Jesús? ¿Cuándo fuimos nosotros creados en Cristo Jesús? Cuando nacimos de nuevo. En el momento que nosotros nacimos de nuevo, fuimos creados en Cristo. Antes no. Antes no. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. Ojo con esto. Miremos el lugar que ocupan las obras. ¿Qué lugar ocupan las obras? ¿Será lo primero que tenemos que hacer las obras? Lo segundo. ¿Qué será lo primero? La fe. Muy bien. Escuchen esto. Porque somos hechura suya, creados, o sea, para poder haber sido creados, ¿qué necesitamos haber tenido? Fe en Jesucristo, primero. Ahora, después de que fuimos creados para buenas, dice, creados en Cristo Jesús, ahora vienen, ¿para qué? Para buenas obras, para buenas obras. Entonces, las obras, ¿qué son? Correcto. Correcto. Entonces, escuchen eso. Las obras son las evidencias de nuestra salvación. Diga conmigo, las obras son la evidencia de mi salvación. Las obras que nosotros hacemos son el resultado, son la evidencia, son la demostración de nuestra salvación. No hacemos las obras para ganarnos la salvación. Las hacemos o las hacemos porque ya la tenemos. ¿De acuerdo? Ahora viene algo que fue un tema que quedó ahí en el tintero, pero que lo vamos a aclarar hoy. Y es, ¿existe alguna contradicción
entre las epístolas del apóstol Pablo con Santiago? ¿Habrá alguna contradicción? Abran su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 14. Hasta aquí tenemos claro el concepto, que es por gracia, que no tenemos que hacer nada, que es un regalo inmerecido, que es un don de Dios, que son las dádivas de Dios, que el único requisito es que creer, tener fe. Pero cuando nos encontramos con este versículo, entonces muchos se tienden a confundir. Santiago 2:14, ¿están conmigo? Hermanos míos, ¿a quién está hablando? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Algunos entran en cortocircuito. O sea, sí, para poder tener la salvación necesito también las obras. Confunde, porque eso fue un tema que tocamos creo que en esta reunión. Una persona, sí, pastor, pero... Listo. La gente tiende a confundirse. Porque dice que es gracia, pero ahora la Biblia, porque también es la palabra de Dios, ahora es el apóstol Santiago, dice que necesitamos las obras, no tiene fe. ¿Podrá la fe salvarle? Entonces la pregunta ¿es por fe o no? Uno de los principios de la hermenéutica que hemos aprendido, que la vamos a poner en práctica hoy, por eso es una regla. ¿Cuál es la regla de la hermenéutica? La primera regla de la hermenéutica. Que para poder, ¿qué? Analizar un texto, necesitamos estudiar, ¿qué? El contexto, o si no se convierte en un pretexto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se levantan las falsas doctrinas, las sectas, porque alguien puede tomar solamente ese pasaje y ¡pum!, lo convirtió en una doctrina y ¡chum!, se fue. Sí, entonces se levanta eso. Entonces eso, fe con obras, las dos. Si falta alguna de las dos, no hay salvación. Y se puede convertir en algo sectario, algo donde el sectarismo es división. Entonces, estos son los que dicen, son las obras, otros dicen, estos son solo la fe, y esto dice que son la fe y las dos juntas. Vamos a mirar, para poderlo entender. Santiago capítulo 2, versículo 14, entonces. Quiero dejar algo claro aquí antes de entrar para que miremos el contexto histórico. Tanto Pablo como Santiago están haciendo referencia a una persona. ¿Esa persona es quién? Abraham. Ambos están hablando, si no miramos todo el contexto, están hablando de Abraham. Pablo, escúcheme en esto, Pablo está hablando de la actitud que tuvo Abraham hacia Dios respecto de lo que Dios le decía. Entonces Pablo está hablando de la actitud que tuvo ¿quién? Abraham respecto a Dios de lo que él le decía. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Por qué? Dios lo dijo, creyó. Listo, creyó. Entonces, ¿qué fue lo primero que llegó a Abraham? Primero escuchó la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, ¿qué hizo? Creyó. Y por cuanto creyó, actuó. Es decir, obedeció. Ese es el énfasis de las cartas de Pablo. O sea, Abraham, la actitud que tuvo cuando Dios le decía. Ahora, Santiago habla de las evidencias de haber creído. Vamos a leer todo el contexto para ubicarnos y van a ver que es muy claro que no hay contradicciones. Entonces Santiago habla de las evidencias de haber creído. ¿Notan? Las evidencias. Vamos a Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, es decir, la fe que me ha salvado por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, ¿qué? Creen. ¿Y qué? Y tiemblan. También los demonios, ¿qué? Creen. ¿Usted recuerda cuando Jesús entró a una región llamada Gadara y se encontró con un endemoniado, que lo conocemos en la Biblia como el endemoniado gadareno?
que tenía cerca de unos 2000 demonios. Y cuando Jesús lo confronta, entonces los demonios comienzan a manifestarse. Le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos que vienes de Dios, pero aún no es tu hora. Los demonios creían que era Jesús, el Hijo de Dios. Creían. Pero, ¿le obedecían? No. Digan, creían, pero no obedecían. Esa es una fe intelectual. Creo en Jesús, pero no le obedezco. Y aquellos cristianos, entre comillas, que creen en Jesús y no le obedecen, son los que tienen una fe intelectual. ¿Recuerden que dijimos que íbamos a tocarlo? Una fe intelectual. En otras palabras, son aquellos que tienen la fe de los demonios. Que creen, pero no obedecen. Ah, sí, no, sí, la vida. Sí, no, sí, tengo que hacer eso, sí, tengo que cambiar. Pero salen y se les olvidó. Es una fe intelectual. Sí, creo en Jesús que pagó por mí. Sí, creo, pobrecito, no. Sí, yo creo. Pero siguen en su vida común y corriente. No hay cambios en su vida. Solamente tienen fe, pero es una fe intelectual. No la fe salvadora. No la fe ¿qué? Salvadora. Son aquellos que el mismo Jesús dijo. Muchos me dirán que, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Sí, creyeron en mí. Pero nunca se convirtieron. Nunca nacieron de nuevo. Tuvieron una fe intelectual, del saber, del conocer, del intelecto. Pero no una fe que cambia vidas. No una fe que transforma. Aquel hombre, el típico hombre machista, mujeriego, parrandero y jugador. ¿Cómo se lo da? El típico machista. Que anda con una mujer por aquí y por allá, llega borracho a la casa, golpea a la mujer. Terrible. Hasta que un día la mujer dice, no más, me cansé, me harté, no más, estoy hasta aquí, no más. Me voy de la casa. Un día llega el marido y la mujer está con sus maletas. ¿Qué pasó, mujer? Me voy, me cansé de su vida. No quiero seguir viviendo más con usted. Usted es un borracho, usted es un mujeriego, usted es un jugador, me tiene aburrido ya eso. Pero son de aquellas mujeres que tienen el corazón como de chocolate. Oh, mi amor, pero ¿cómo te vas a ir? Si yo te amo. Si me amas, yo te amo. Ay, pero es que se la pasa con la una y con la otra. Ay, no se preocupe, mi amor. Ellas son capillita. Tú eres mi catedral. Ven, mi amor. Ay, está bien, pero es que, ay, tranquila, no vuelvo a hacer eso. Y se queda en la casa y por algunos días el hombre cambia. Ay, no, ya cambió, gracias a Dios. Pero no ha cambiado. A los siguientes días vuelve otra vez porque es un mujeriego, jugador, parrandero, y sigue lo mismo hasta que me dice, no más, ya, definitivamente, ya ahora sí me cansé, no más. Me voy, y toma la decisión, me voy. Y otra vez, pero mi amor, recuerda que yo te amo, me voy, me cansé, porque usted habla muchas cosas, pero no hay cambios. Yo lo que quiero es ver evidencias ya. Lo que quiero ver es un cambio verdadero en su vida. Y mientras no haya un cambio verdadero en su vida, no sigo más con usted. Escúcheme, así hay muchos cristianos hoy en día. Señor, yo te amo. Señor, sí, tú eres lo más especial. Señor, sí. Pero las vidas de las personas siguen siendo las mismas. Y lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana es, ya necesito un cambio de vida. No necesito que tengan una fe intelectual. Necesito una fe verdaderamente donde haya cambios y transformación. Jesús lo dice, Dios habla y así como Él habla, obedezco. Abraham fue contado sus obras, lo que él hizo como justicia, porque oyó a Dios, le creyó a Dios y basado en lo que le había creído a Dios, él actuó. La pregunta es, revisa hoy, no soy quien para señalarte, revisa hoy si la fe que tú tienes en Cristo Jesús hasta hoy es una fe salvadora o es la fe intelectual, en otras palabras, la fe de los demonios. Porque si es así, tiene que haber cambios en nuestra vida. Porque si no, si la palabra, si tú vienes hoy y escuchas un mensaje y has escuchado y has tenido que soportar escuchando un mensaje y estar aquí, otra vez otra palabra y tan largo es, y si eso está pasando en tu vida pero sigues igual, no tienes la fe salvadora. Tiene que haber una evidencia de cambio. Como aquella persona, porque nosotros somos muy dados a decir, ¿cuántos creen en Jesús? Creemos. Como aquel malabarista, no sé si ustedes han escuchado la historia de ese hombre que un día tomó la decisión de cruzar las cataratas del Niágara públicamente, lo había hecho muchas veces. Dice, voy a cruzar y tensa su cable para pasar. Y está lleno los periodistas, medios de comunicación, la gente así.
¿Cuántos creen que yo puedo pasar las cataratas? Lo puede hacer. ¿Cuántos creen que lo puede? Sí, creemos. Todo el mundo gritando, sí, creemos. Lo hayan visto. Creemos. Entonces señala a un hombre y dice, ¿tú crees que yo puedo pasar las cataratas del Niágara con eso? Sí, claro. Ven, súbete aquí a mis hombros y pasemos juntos. No, pero es que, mis amados, así estamos con Dios. Así estamos con Dios. Decimos que creemos, pero en el momento de la prueba, en los momentos difíciles, no creemos en Jesús. En algunos momentos, episodios de nuestra vida, sí, Jesús, sí, pero cuando tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad, ahí nos echamos para atrás. Ahí no damos los pasos de fe, ahí no obedecemos, ahí no le... ¿Y qué tal? ¿Y si me abandona? ¿Y qué tal? ¿Y si yo renuncio a ese trabajo? Es que ese no es un trabajo de Dios. Renuncie, eso no es de bendición para su vida. Pero yo me voy a morir de hambre. No se va a morir de hambre. Dios es fiel. Dios sabe suplirnos. Dios lo que está esperando es que nosotros demos pasos de fe y que demostremos de una forma evidente que verdaderamente creemos en Él. Sigamos en Santiago capítulo 2, versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Escuchen bien esta pregunta. ¿Qué fue primero? ¿La fe o las obras? ¿Por qué Abraham ofreció a su hijo Isaac? ¿Por qué lo ofreció? ¿Por qué hizo esa demostración de obras? ¿Qué vino primero? La fe. Y posteriormente, ¿qué hizo? El acto, la evidencia, las obras. ¿Notan? Primero es el orden, no es al mismo nivel. Es orden. Primero va ¿qué? Y seguido va ¿qué? Las obras. No es fe y obras, es la fe más las obras. Primero la fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Vamos ahí. Versículo 22. ¿No ves que la fe, noten ahí está el orden, la fe primero, actuó, es decir, la evidencia, segundo, juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿La fe se qué? Es decir, el nivel de creencia llegó a través de qué? De las obras. O sea, la evidencia que dio, pero primero, lo primero que se debe tener es la fe. Luego viene la demostración. La Biblia dice en Génesis 15:6, no vayan allá, solamente recuerden. Dice, y creyó Abraham, ¿y qué? Y creyó Abraham, y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Génesis 12:1 dice, Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa o a la tierra que yo te mostraré. Primero vino ¿qué? La fe. Creyó, oyó la palabra, la creyó, y luego actuó. Génesis 12:4 dice la Biblia, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Actuó basado en lo que había creído. ¿Por qué manifestaba Abraham las obras? ¿Por qué Abraham hacía esas obras? ¿Por qué las hacía? Porque primero había creído, le había creído a Dios. Escúcheme, igual somos nosotros. Nosotros vamos a demostrar afuera, a los que no conocen de Dios, nosotros vamos a demostrar de quién somos. Si somos de Dios o no. ¿Cómo nosotros demostramos a los de afuera que somos de Dios? ¿Cómo lo demostramos? Con nuestras evidencias, con nuestro testimonio, con nuestras obras. Es decir, nuestras obras van a demostrar que nosotros somos hijos de Dios. No es que hagamos obras para hacernos hijos de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es eso. Por eso los dos pasajes no se contradicen. Versículo 23. Jesús dijo algo que fue importante, refiriéndose a los falsos profetas. Una de las cosas que dijo Jesús frente a ellos es, por sus frutos los conocerán. Porque también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero los demonios están dando fruto, que conocen a Cristo. No. ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque saben lo que les espera en el día del juicio, por desobedecer a Dios. Ellos saben, por eso tiemblan. Algunos cristianos que dicen cristianos ni siquiera tiemblan, pecan. Por lo menos los demonios tiemblan. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, noten esto, Abraham creyó a Dios
Estoy en Santiago, ¿no? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces noten esto. Es decir, primero es la fe, pero la prueba de que eres de Dios, ¿qué es? Las evidencias de las obras. Espero que hayan entendido. Muchos cristianos dicen creer. Muchos dicen yo creo, pero siguen andando en sus andanzas, en sus borracheras, en sus groserías, en sus pecados. No han aprendido. Consultan brujos. Y hago una pregunta. ¿Esa fe que dicen tener podrá salvarnos? O sea, vengo a la iglesia, escucho, creo en Jesús, pero sigo en mi pecado. ¿Será que esa fe los puede salvar? ¿Pero usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Esa fe los puede salvar? No. Pregunto, ¿hay evidencias de una fe salvadora? ¿La gente podrá ver en nosotros que hay una evidencia de una fe salvadora? Porque ha visto cambio en nosotros. Entonces concluyo, para ir terminando. San Pablo entonces, ¿qué estaba haciendo? San Pablo estaba enfatizando ¿qué? Estaba enfatizando que para entrar en una correcta relación con Dios era por medio de la fe, independientemente de las obras. Para poder entrar en una comunicación correcta, una relación correcta. Y Santiago está enfatizando que las obras son evidencia de tener la salvación. ¿De acuerdo? Entonces no hay ninguna contradicción. Dice Efesios 2:10, donde terminamos, para analizar la última palabra. Dice, porque somos ¿qué? Hechura suya. Cuando la persona ha nacido de nuevo, es una persona hecha. Es decir, hechura suya. El original de la palabra hechura es la palabra poema, de donde se deriva la palabra conocida como poema. De ahí nace. En otras palabras, el Señor dice, porque somos poema suyo. Somos un poema de Dios. Es lo que Dios espera de un nacido de nuevo. Nosotros éramos un desastre. Éramos terribles. Hacíamos una cantidad de maldades. Dábamos pena, dábamos vergüenza. Pero cuando el Señor nos ha hecho de nuevo, el Señor nos ha transformado. Y ahora de ese hombre, de esa mujer que era lleno de pecado, de maldad, el Señor lo ha transformado. Y en lugar de ser lo que éramos, ahora el Señor dice, ahora ustedes son mi poema. Y cuando la gente nos ve a nosotros, va a decir, wow, qué poema de mujer, qué poema de hombre. Qué cosa tan impresionante cómo ha cambiado. Qué vida tan diferente. Qué persona, después de que verdaderamente nació nuevo, se le notó que nació nuevo. Se notó. Ahora se porta de tal modo que la gente ve que verdaderamente se ha vuelto al Señor. Esa persona, esa mujer, ese hombre, ese jovencito, esa jovencita, es un poema de Dios. ¿Cuántos quieren ser poema de Dios? Pero hay personas que no pueden ser poema de Dios. Muchos pueden decir, yo quiero ser un poema de Dios. Amén, quiero ser ese poema. Que la gente hable eso. Pero ¿saben por qué no pueden ser un poema de Dios? Porque su naturaleza no permite. El que no ha nacido de nuevo no puede, escúcheme eso. El que no ha nacido de nuevo no puede ser un poema de Dios. ¿Recuerdan esta carta de Pedro, segunda de Pedro 2:22, que habla del puerco y del perro? Permítame, lo leo textualmente. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ustedes saben que el perro vomita. Y después de que vomita, va y da una vuelta por allá y luego regresa y se vuelve y se traga el vómito. Es natural dentro del perro. Usted una puerquita, un puerquito, lo pueden lavar, lo perfuman, le ponen un moñito rosado y hermoso. Pero apenas le dan oportunidad a ese puerquito, ve el lodo y va y se revuelca. Ay, pero ¿por qué se revolcó? Y le pega, ¿por qué se revolcó? Sea sucio, no sea cochino. ¿Es culpa? No. Es su naturaleza. Uy, cochino perro, volvió a comerse muy. Y le pegan ahí con el palo. No le peguen. Es su naturaleza. La única manera para que el perro dejara
de comerse ese vómito y que el puerquito, la puerquita dejara de revolcarse en el lodo, ¿qué es? Que se le cambiara la naturaleza, que ya no tuviera una naturaleza de cerdo, sino de gato, que ya no tuviera una naturaleza de perro, sino de corderito. Ahí sí. Por esa razón, mis amados, mientras la naturaleza de una persona no sea cambiada, es muy difícil que sea un poema de Dios. Amén. Cierra tus ojitos.